Bueno, vamos a comenzar la lección número 2 de nuestro curso de Historia Primigenia que se enfoca en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. ¿Está bien? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la intención, si vamos a hacer un repaso general. Sí, estuvimos hablando acerca de la inspiración divina del texto, de la estructura literaria. Nos enfocamos en la primera parte del Génesis desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3, ¿m? Donde habla del mundo en su estado en el principio, un mundo, un estado caótico, ¿sí? Donde veíamos de que había completa oscuridad y las aguas cubrían toda la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios eh, se paseaba sobre sobre la faz de las aguas. ¿Mm? Entonces, eso fue lo que estuvimos nosotros compartiendo. La semana pasada también hablábamos de cómo en esos 6 días el Señor pone en orden, ¿sí? Los primeros 3 días crea el espacio necesario para luego en los siguientes 3 días llenar esos espacios. ¿M? Llena el cielo de estrellas, de las dos lumbreras más importantes, el sol, la luna, llena la tierra, llena las aguas, llena también el firmamento, ¿sí? También veíamos nosotros de que Él crea un mundo ideal y luego descansa en el séptimo día. Sí, estábamos hablando justamente de eso, haciendo un repaso rápido. Veíamos nosotros acerca del significado original, porque tenemos que entender nosotros de que el autor del libro de Génesis y de los primeros 5 libros de la Biblia y de estos pasajes que estamos, esta porción bíblica que estamos estudiando, el autor es Moisés, ¿verdad? Y él escribe al pueblo de Israel que está caminando en el desierto. ¿Se entiende? O sea, su audiencia es el pueblo de Israel en el Éxodo. Y él les comenta, él les escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a ese pueblo que acaba de salir de Egipto y que trae consigo muchas creencias paganas. Prácticamente la identidad israelita, la identidad del pueblo de Dios se había perdido en gran parte, ¿sí? Inclusive en cuanto a la fe también, en Egipto habían ellos conocido, inclusive adorado a otros dioses. Entonces, la identidad, la fe, digamos, esa identidad israelita, ¿sí? Y la fe del pueblo de Dios se había perdido o se había reducido también. Entonces, Moisés trayendo nuevamente, digamos, ese relato del principio, del tiempo, de la creación, les dice a ellos, ustedes son el pueblo de Dios, el Señor nos creó para adorarle, estamos para glorificarle en la tierra, etcétera, etcétera. Luego también en un momento dado le da leyes Dios a su pueblo. ¿Está bien? Entonces, vemos nosotros de que había un significado muy interesante y original para el pueblo de Israel. Pero también, así como tuvo significado para el pueblo de Israel, también tiene un significado para nosotros. Y habíamos hablado en la clase anterior acerca de que en Cristo se cumple. Él es mucho mayor que Moisés y con su venida inaugura el reino de Dios en la tierra. Nosotros ahora estamos viviendo en una continuación del reino de Dios para que luego, más adelante, cuando el Señor venga, haya una consumación del reino de Dios. ¿Está bien? Entonces, nada más que para dar un panorama, un repaso rápido de lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de ese mundo ideal,
¿sí? Y también de la caída. Voy a compartir aquí la pantalla para los que están presentes, ¿sí? Un momentito. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Tenemos entonces la lección número 2. A ver, un momentito. Parece que estoy usando al máximo mi computadora, así que hay que tenerle paciencia. Un momento, voy a tratar otra vez de compartir. ¿Sí? Sí, como les digo, estoy usando al máximo eh, mi computadora. A ver, a ver, a ver. Aquí voy de nuevo. Ahí está. Bueno, muy bien. Hay que tener un poquito de paciencia a la computadora y luego ya va a responder. Bueno, muy bien. Entonces, ahí como ven en la pantalla tenemos nuestro curso de Historia Primigenia, la lección número 2. Vamos a hacer una introducción para enmarcar un poco acerca de qué estamos o de qué vamos a hablar. ¿Está bien? Em, Todos en algún momento de nuestra vida hemos perdido algo valioso. ¿M? A veces pueden ser las llaves, ¿sí? Que se vuelven valiosos justamente cuando nos quedamos fuera del auto, por ejemplo, y cerramos el auto con las llaves adentro, llaveamos el auto, ¿verdad? Eh, o hemos perdido algo muy importante, algo muy valioso, ¿verdad? Un documento, un título de alguna propiedad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos cuando perdemos eso? Lo que hacemos es retroceder nuestros pasos, o sea, pensamos y decimos, a ver dónde estuve, dónde, eh, dónde, dónde me senté, dónde me paré, dónde apoyé las manos, ¿verdad? ¿Dónde pude haber dejado? Entonces, retrotraemos, ¿verdad? O retrocedemos nuestros pasos mentalmente en nuestra memoria, o también se llama eso retrotraernos, ¿verdad? O sea, hacemos ese ejercicio mental de recordar, ¿verdad? Entonces, esto nos da la pauta de lo que Moisés estaba tratando de hacer con el pueblo de Israel. Nos enfocamos en la segunda parte y hablamos del libro de Génesis, capítulo 2 versículo 4 hasta Génesis, capítulo 3 versículo 24. ¿Sí? Vamos a enfocarnos, si por favor ustedes pueden tomar sus Biblias y abrir el libro de Génesis, capítulo 2 versículo 4 hasta el capítulo 3 versículo 24, porque los anteriores ya vimos la semana pasada. ¿Está bien? Bueno, en este pasaje Moisés relata cómo Adán y Eva en un solo acto de desobediencia perdieron el paraíso, el huerto del Edén, que era símbolo de la bendición, perdieron la vida, la comunión perfecta con Dios, ¿sí? Esa vida que estaba en comunión perfecta con Dios, ¿verdad? Pero su intención no era solamente narrar una tragedia antigua, sino enseñar a Israel y a nosotros a identificar el error. Lo que hace Moisés al comentarles, al escribir esta porción de la Biblia, es retrotraer en la memoria del pueblo de Israel, ¿verdad? Es retroceder en los pasos y enseñarles a Israel a identificar el error y a caminar en dirección contraria. En otras palabras, lo que Moisés está diciendo es contarles cómo fue en el principio y lo que perdieron, las consecuencias de ese pecado, de ese error, para decirles, no hagan lo mismo, no se comporten de la misma manera. ¿Ok? Bueno, hago una pausa breve acá. Si por favor ustedes me pueden decir
Si escuchan bien, si no escuchan bien, me avisan, por favor, ¿sí? Si se ve bien la pantalla, por favor, si no, si hay algún problema técnico, avísenme, por favor, para que ustedes puedan aprovechar completamente la clase. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Ya. Entonces, eso es lo que Moisés está diciendo, ¿verdad? Así como alguien que ha perdido un objeto debe retroceder con atención sus pasos, Moisés llama a su pueblo a revisar cuidadosamente los pasos de Adán y Eva, su desconfianza hacia Dios, su atracción por lo prohibido, su desobediencia, su caída, no para revivir la culpa, sino para evitar repetirla. ¿Se entiende? Para aprender de ella y para caminar hacia la restauración del paraíso perdido. Al menos, en otras palabras, para caminar hacia esa restauración de la comunión con Dios. ¿Sí? En la historia de Israel, al menos en el contexto en el que ellos estaban. ¿Por qué? Porque nuestro contexto es diferente. También requiere de obediencia, pero en el contexto del pueblo de Israel estaban vigente lo que son la obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Está bien? Esto se traduce en obedecer a Dios, confiar en sus promesas, caminar hacia la tierra de Canaán, porque esa era la voluntad de Dios que ellos debían obedecer. Canaán representaba la tierra prometida y como vimos la semana pasada, Canaán representaba el reposo, ¿sí? Canaán representaba el disfrute de las bendiciones del Señor y Canaán representaba también esa obediencia que llevaba a una comunión más profunda con Dios. ¿Ok? Canaán representaba también la oportunidad de vivir bajo la bendición de Dios y cerca de su presencia. Y vamos a ver hoy, mis hermanos, datos muy interesantes con respecto también al territorio de Canaán. ¿Está bien? Entonces, para nosotros hoy esta lógica sigue vigente. No podemos encontrar la vida plena en Cristo si persistimos en los mismos caminos que llevaron a Adán y Eva y que lo llevaron justamente al fracaso. ¿Está bien? La gracia de Dios en Jesús nos ofrece retroceder nuestros pasos, revertir nuestro pecado por la fe y la obediencia y encontrar en Él el paraíso eterno, o sea, el reposo, ¿verdad? La idea central entonces es que Génesis capítulo 2 versículo 4 al capítulo 3 versículo 24 no es un relato que nos condena al fatalismo, sino una invitación a la esperanza. Así como esa esperanza era dada al pueblo de Israel por Moisés, también el Señor nos hace llegar a nosotros en este tiempo la esperanza que hay en Cristo Jesús. Retrocediendo los pasos de la caída, caminando con obediencia a Cristo, podemos reencontrar en Cristo el paraíso, la bendición, la comunión que nuestros padres perdieron. ¿Ok? Vamos entonces al primer punto. Acá yo quiero ver, mis hermanos, una visión panorámica. ¿Está bien? Eh, Vamos a ver un poquito de manera quizás no detallada o específicamente ir por puntos, pero sí vamos a tener una visión panorámica. Ir en los detalles significaría que esta clase duraría entre 4 a 5 horas mínimo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Damos una introducción, es un curso panorámico, por decirlo de alguna manera, para que ustedes cuando vayan a lo específico, a los detalles, puedan entender por qué sucede lo que sucede. ¿Ok? En esta visión panorámica vamos a dividir en cuatro grandes secciones. ¿Está bien? O sea, esta parte de Génesis capítulo 2 versículo 4 al versículo 3 perdón, al capítulo 3 versículo 24 vamos a dividirnos en cuatro secciones. ¿Está bien? La primera sección de Génesis capítulo 2 versículo 4 al versículo 17 nos habla del huerto, ¿sí? O de la vida en el huerto, en el Edén, ¿verdad? Dice que Dios crea, o sea, hace la creación, pero en toda su creación planta un huerto en un territorio específico
¿sí? En una zona específica. Y ese huerto no es igual a toda la creación, sino que es un huerto, es un paraíso, es un jardín dentro de toda su creación. ¿Se entiende? Ahora, dice la palabra del Señor que Dios planta el huerto, o sea, crea el Edén y luego pone ahí a Adán. Adán ya había sido creado. ¿Sí? Eso nos habla Génesis capítulo 2 versículo 8. ¿Ok? Ahora, él encarga o da el mandamiento a Adán de labrar y guardar el huerto. Eso vemos en Génesis capítulo 2 versículo 15. O sea, no solamente le pone al hombre ahí para que esté todo el día acostado, sino que le da un trabajo. ¿Está bien? Y en ese entonces el trabajo no era doloroso, como vamos a ver enseguida, sino que el trabajo era algo gozoso. ¿Sí? Luego también le da el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto vemos en Génesis capítulo 2, 16 y versículo 17. ¿Está bien? Entonces, Dios le pone en el Edén al hombre, Dios le da lo que hacer y también le da una prohibición. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Está bien? Entonces, vemos nosotros de que esta es la primera sección de esta vista panorámica. ¿Está bien? Ahora vamos a la segunda sección, porque aquí las cosas mejoran. ¿Está bien? Génesis capítulo 2 versículo 18 al 25 nos habla de que Dios ve al hombre y reconoce que no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no es la voluntad de Dios que el hombre creado sea o viva solo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? Forma a Eva. Y ahí es donde mejora la situación de Adán, porque Dios le da una compañera, una ayuda idónea. Eso dice Génesis capítulo 2 versículo 22. Aquí de la primera sección va mejorando la situación de Adán, por decirlo de alguna manera, pero por sobre todas las cosas va mejorando la situación de toda la creación. En Génesis capítulo 2 versículo 23 dice que Adán responde a este regalo de Dios, a este don de Dios, a esta obra de Dios, diciendo, es hueso de mis huesos, dice. O sea, Adán recibe con gozo y unidad. Ellos son iguales delante del Señor, hueso de mis huesos. Y también dice que ellos están desnudos y no se avergonzaban por esa inocencia que había. Ellos no veían nada malo en lo que Dios había creado en ellos. Pero cómo se desarrolla? ¿Cómo ocurre? ¿Qué otro desenlace ocurre? Bueno, acá ya no podemos hablar de una mejoría, sino que la siguiente sección de la cual nos habla Génesis capítulo 3 versículos 1 al 21 nos habla del hombre o de la creación bajo la maldición. Aparece la serpiente, ¿sí? En Génesis capítulo 3 versículo 1 que era muy astuta, dice, más astuta que todos los animales, y le dice, con que Dios os ha dicho, o sea, la serpiente introduce la duda en la humanidad. Adán y Eva desobedecen, esa es la consecuencia de la duda, y comen el fruto. Esto vemos en Génesis capítulo 3 versículo 6. Luego, justamente, al ver la maldad, o sea, al experimentar la maldad, ¿por qué decimos eso? Porque ellos tenían o sea, cuando Dios les da la prohibición de comer la fruta, ellos conocían lo que era correcto e incorrecto. Ellos sabían lo que tenían que hacer y sabían lo que no tenían que hacer, pero nunca habían experimentado lo incorrecto. ¿Se entiende? Entonces ellos tenían una noción de lo que debían hacer y lo que no debían hacer.
pero nunca habían experimentado la maldad. Ahora, cuando ellos comen y desobedecen, porque el pecado no fue comer solamente el fruto del árbol prohibido, el conocimiento del bien y del mal, sino que el verdadero pecado fue desobedecer a Dios, creerse autosuficientes, dudar de Dios y una infinidad de pecados que nosotros vemos cuando ampliamos ese acto que ellos cometieron. Y por supuesto, la culpa se adueña de sus corazones, de su ser, y ellos se esconden de Dios, pero ellos son confrontados por Dios. Esto vemos en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 13. Estamos en la tercera sección. Y luego Dios pronuncia, Dios ya sabía lo que había pasado en su jardín. Dios pronuncia maldiciones sobre la serpiente, también sobre la mujer y sobre el hombre. Esto vemos nosotros en Génesis capítulo 3, versículo 14 hasta el 19. Vayan por favor corroborando eso en sus Biblias. Ahí vemos las maldiciones, las consecuencias de la desobediencia a Dios. ¿Ok? Vamos ahora a la cuarta sección que nos relata Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Las consecuencias continúan. Dios impide, o sea, aquí vemos nosotros ya la sección de la humanidad fuera del huerto. ¿Está bien? Dios impide el acceso al árbol de la vida. Esto vemos en Génesis capítulo 3, versículo 22. ¿Por qué impide el acceso a la vida? Porque el hombre ya había pecado, ya estaba en corrupción. ¿Sí? Y que viva eternamente en ese estado no era la voluntad de Dios y tampoco es bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios le aparta al hombre del árbol de la vida. También expulsa a la humanidad del Edén. Siguen las consecuencias. Génesis capítulo 3, versículo 23. De tal manera que nunca más entren al huerto del Edén. ¿Sí? O sea, nunca más estando en ese estado de corrupción. ¿Por qué? Porque el Edén representaba la presencia de Dios, representaba la comunión con Dios. ¿Sí? Él dice la palabra del Señor que pone un querubín, pone una espada encendida donde guardan la entrada. Eso vemos en Génesis capítulo 3, versículo 24. Entonces, vemos nosotros también de que en este relato bíblico hay lo que llama nuestra lección, una simetría dramática, ¿sí? Hay un principio y un fin. Hay hay extremos, ¿sí? Opuestos. ¿Está bien? Vemos nosotros ese primer contraste en la localización. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor de que tomó Dios a Adán y lo puso en el Edén, y eso fue algo perfecto para Adán. Fue algo realmente una bendición enorme. Él estaba en un lugar y luego el Señor le pone en un lugar completamente perfecto, algo extraordinario, ¿verdad? Para que justamente Adán viva en la comunión eterna con Dios, no viva separado de Dios, sino que viva en una cercanía, en la presencia misma de Dios. Esto vemos en Génesis capítulo 2, versículo 15. Pero ¿cuál es el otro extremo? El otro extremo es una expulsión dolorosa. Génesis 3:23 lo sacó del huerto del Edén, dice la palabra del Señor. Se están dando cuenta cómo Moisés, escribiendo al pueblo de Dios, les estaba mostrando las consecuencias de obedecer y de desobedecer. ¿Sí? Estaba retrocediendo en los pasos, trayendo a la memoria, enseñándoles lo que pasó al principio para que ellos no vuelvan a cometer lo mismo. Otro extremo que vemos nosotros son acerca de dos árboles especiales. ¿Cuál? El del conocimiento del bien y del mal, que tenían prohibido ellos acercarse, o sea, comer de ese árbol. ¿Está bien? Y luego tenemos
el otro extremo donde el Señor, ellos podían pasearse alrededor del árbol del conocimiento del bien y del mal, y también del árbol de la vida. Ellos podían pasearse. El único árbol que ellos tenían prohibido comer era el del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Al final ellos fueron bloqueados a los dos árboles. O sea, ellos ya no tenían acceso ni al jardín siquiera donde estaban estos árboles. Era algo muy penoso, muy lamentable. También hablando del trabajo, hay dos extremos opuestos. En el jardín del Edén, el hombre gozaba de la labor, del trabajo que Dios le había dado. Pero fuera del Edén, el trabajo ya no era tan positivo. Hablaba de un trabajo arduo, con el sudor de tu frente, de tu rostro comerás. La tierra ya no te va a dar el fruto, la cosecha que antes tenía. Ahora vas a tener que matarte trabajando, como se dice vulgarmente, ¿verdad? También vemos nosotros, eh, le llamamos porciones medias. ¿Por qué? Porque hablando, por ejemplo, de la relación con Dios, eh, Dios ofrece restauración a eso. ¿Está bien? Por ejemplo, en el huerto del Edén ellos tenían cercanía y provisión divina. El caso de Eva es una provisión a Adán, una ayuda idónea, algo que crea gozo, ¿verdad? Pero cuando ellos caen en pecado, hay una ruptura y un temor, ¿sí? Dice, se esconden Adán y su mujer de la presencia de Dios. Ya no hay una relación con Dios. Ellos mueren a esa relación con Dios. Ellos mueren a esa presencia continua de Dios. Ya no pueden acceder a eso. También en una relación, hablando en la relación entre ellos, entre Adán y Eva, antes de la caída había unidad y amor. Y como decíamos recién, Adán responde a, a la presencia de Eva, dice, ella es hueso de mis huesos, o sea, es, es como yo, es lo más íntimo mío, es, es como yo, somos unidos, somos iguales delante del Señor. Pero luego de la caída, ahí ya se empieza a experimentar conflicto y dolor. El Señor le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, dice. Es otra consecuencia del pecado. Hay un dominio o una búsqueda de dominio. El hombre quiere dominar a la mujer quiere dominar al varón, y bueno, eso hasta ahora se ve, ¿verdad? También la relación con el mal. Al principio era una inocencia, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban de eso. Ahora, con la influencia del mal, donde dice que la serpiente era astuta, pero se produce una caída en el pecado y ellos viven una relación de culpabilidad permanente y continua con Dios y también entre ellos. ¿Está bien? Entonces, todo esto nosotros vemos de que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, está tratando de profundizar, de decirles, esto es serio, esto es cuestión de vida o muerte, esto es cuestión de bienestar o miseria. Esto es cuestión de vivir en la presencia de Dios o vivir alejado de Dios, ¿verdad? O lo que pasó en el jardín del Edén, expulsado de la presencia de Dios. Lo que Moisés está tratando de hacer es no solamente darle dramatismo como algo fantasioso, sino decirles, esto es real y esto es serio. Ustedes tienen que obedecer a Dios y buscar la santidad en su presencia. ¿Se entiende? Vamos a ver más profundamente el significado original para Israel, porque como decíamos en la clase pasada, este relato de Moisés eh, tenía un significado para su audiencia original, pero también tiene un significado para nosotros hoy.
Vamos a ver primero qué significado tenía para el pueblo de Israel en ese entonces. O sea, vamos a ponernos en el lugar de un israelita de esa época, escuchando este relato bíblico y qué es lo que entendía o qué es lo que debía entender ese israelita. ¿Está bien? Al igual que en la primera clase, no podemos entender correctamente el relato de Génesis 2:4 al capítulo 3:24 si lo vemos solo como una historia antigua o como información sobre el origen del pecado. Moisés escribió estos dos capítulos con un propósito pastoral: instruir y exhortar al pueblo de Israel mientras marchaba hacia la tierra prometida. Moisés usa el relato de la caída para conectar el pasado de la humanidad con el presente de Israel y para mostrarles que la entrada a Canaán representaba una oportunidad real de revertir los pasos de Adán y Eva. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo Moisés eh, vincula el relato de la creación y la caída del hombre con lo que estaban viviendo el pueblo de Israel en el Éxodo. Y como primer punto me gustaría mencionar de que Moisés identifica el Edén con Canaán, el Edén que era el paraíso y Canaán como la tierra prometida. Moisés presenta el Edén como una figura geográfica y espiritual de la tierra prometida. ¿Sí? La descripción del Edén incluye dos ríos conocidos como el Tigris y el Éufrates. Esto vemos en Génesis capítulo 2, versículos 10 al 14. O sea, Moisés dice, habían dos, cuando él relata la ubicación del Edén, está dando referencias que eran conocidos, ¿sí? Referencias que eran conocidas en ese entonces por el pueblo de Israel. ¿Está bien? Em, También menciona tierras como Avila y Cus, ¿sí? Avila o Ávila y Cruz, Cus, perdón. Esto vemos en Génesis capítulo 2 versículos 11 al 13 que estaban vinculadas a regiones cercanas a Egipto, ¿sí? En Génesis capítulo 15 versículo 18 Dios promete a Abraham una tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, es decir, el territorio correspondiente a la antigua región del Edén. Voy a explicar un poquito. Moisés escribe esto después de lo que ocurrió con Abraham, ¿sí? Vamos un poquito a ubicarnos cronológicamente. Los hechos suceden de la siguiente manera. Ocurre la creación, los primeros seres humanos son Adán y Eva, ellos caen en pecado, ¿sí? Luego dice que la maldad del hombre se, eh, se va a tal punto de que Dios se arrepiente usando un término humano para hablar de un sentimiento de Dios. No estamos diciendo de que Dios se arrepiente de lo que hizo. No, Dios no es hombre para arrepentirse, sino que lo que hace es usar un término humano para explicar un sentimiento de Dios. ¿Sí? Dice que el hombre ve la maldad del hombre, o sea, perdón, Dios ve la maldad del hombre y se siente mal por la maldad del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Envía un diluvio. Y ahí ocurre, está un protagonista llamado Noé y Dios salva a Noé en el arca y a toda su familia. ¿Está bien? Luego de Noé, el siguiente protagonista es Abraham. Y con Abraham, Dios comienza una nación desde cero. Comienza una nación que es el pueblo de Israel. A Abraham, Dios le da la promesa de que de su simiente vendrá el pueblo de Dios, o será el pueblo de Dios,
y de su simiente, del pueblo de Dios, vendrá el Mesías, quien va a revertir todo el efecto de la caída de Adán y Eva. Ahora, no nos vayamos hasta el tiempo de Jesús, quedémonos en el tiempo de Abraham. Abraham le tiene a Isaac, Isaac le tiene a Jacob, y luego Jacob tiene hijos. Luego viene la hambruna y luego Jacob y toda su familia, con el apoyo de José, que era el segundo en Egipto, ellos van a Egipto y se establecen en Egipto. Y ahí pasan 300, 400 años. Y el pueblo de Israel en ese periodo de vivir bien en el tiempo de Jacob y José pasa a ser esclavo de Egipto y a sufrir los peores sufrimientos y la indignidad que un pueblo en esta tierra pudo sufrir. ¿Se entiende? En la clase pasada hablábamos nosotros de que Egipto representaba el caos en la tierra o el caos para el pueblo de Israel. ¿Está bien? Ahora, luego ocurre el Éxodo y en ese periodo es donde se escribe Génesis. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés le da referencias, ¿sí? Geográficas para que ellos entiendan de que Edén o la tierra de Canaán representa al Edén, ¿sí? Por eso dice en Génesis 15:18 que Moisés escribió para el pueblo de Israel, Dios promete a Abraham una tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. ¿Sí? En el tiempo de Moisés, en el tiempo del Éxodo, mejor dicho, estos ríos eran llamados Tigris y Éufrates. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Qué es lo que Moisés está diciendo? Esa tierra que Dios prometió a Abraham es la tierra a la cual vamos nosotros caminando. O sea, cuando un israelita escuchaba eso, decía, ese es mi lugar, porque ese se le prometió a mi padre Abraham. Yo como hijo de Abraham voy ahora a mi casa, voy ahora al lugar donde Dios, mi Dios, prometió a mi padre para que yo viviera y mi familia también. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, por eso Canaán no es presentado simplemente como una nueva tierra, sino como el reencuentro con el paraíso perdido. Para Israel entrar a Canaán era acercarse nuevamente a la bendición original de vivir en comunión con Dios. ¿Se entiende, hermano? Bueno, avancemos entonces. El segundo punto para entender el significado original para Israel era de que había una lealtad que era requerida para el pueblo de Dios. ¿Sí? El Señor le estaba mostrando su benevolencia a su pueblo. Yo le quité de Egipto, yo le di libertad de Egipto, yo le hice pasar el río, perdón, el mar rojo, sin mojarse un dedo del pie, un pelo de sus cabezas. Pasaron ustedes, pasaron sus ancianos, pasaron sus niños, pasaron sus pertenencias, sus posesiones, y les libré del acecho de Faraón. Les quité del caos de Egipto, les di libertad. El Señor muestra su benevolencia hacia su pueblo. Pero Dios también requiere lealtad de parte de su pueblo. ¿Sí? Así como Adán y Eva fueron puestos en Edén bajo una prueba de fidelidad, Israel también sería probado en la tierra prometida. En el Edén Dios ordenó, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Génesis capítulo 2 versículo 17. En Canaán, Moisés advierte, cuidarás de poner por obra todo mandamiento para que vivas y seas multiplicado. Ese era el requerimiento que Dios daba a su pueblo en el tiempo del Éxodo y también en el tiempo de Canaán. ¿Está bien? Así que Dios requería de su pueblo obediencia, lealtad. Y eso era lo que un israelita entendía al leer Génesis, esta porción que estamos estudiando hoy. Dios ha sido bueno conmigo, así como lo fue con Adán y Eva, poniéndoles en el paraíso, mejorando su situación, dándoles la administración de todo el paraíso. Pero también Dios requirió de ellos lealtad, así como hoy requiere de mí lealtad. Él ha sido bueno conmigo. Él me ha quitado de Egipto con grandes obras. Me alimenta en el desierto, me da calor en la noche y luz. Me da a través de esas columnas de fuego. Me da sombra, me da a través de esa nube. Y esos dos símbolos presentan la presencia de Dios, representan la presencia de Dios con su pueblo en todo el proceso del Éxodo. Por eso los israelitas en ese entonces tenían muchas señales que hablaban de la presencia fiel de Dios y benevolente de Dios. Entonces ellos entendían de que tenían que ser obedientes a Dios como una muestra de lealtad y también gratitud. Otro punto para entender el significado original de Israel eran las consecuencias de la desobediencia: muerte, sufrimiento y exclusión. Así como sucedió con Adán y Eva, un israelita entendía que si Dios había sido bueno con él y su familia, él requería de la lealtad hacia Dios. Yo tengo que ser leal a Dios, tengo que ser fiel a Dios, tengo que ser obediente a Dios. ¿Por qué? Porque si no hay consecuencias. Así como las hubo con Adán y Eva, también me va a ocurrir a mí y con cualquiera que quiera desobedecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Moisés resalta que la desobediencia trae consecuencias inevitables, las mismas que sufrió Adán y Eva. Por ejemplo, muerte. Dios le dijo a Adán en Génesis 2:17, ciertamente morirás si me desobedeces. Ahora, Israel ya había experimentado esto. La generación rebelde murió en el desierto. Eso nos habla Números capítulo 26, versículo 65. Esa generación que salió de Egipto y que no quiso dejar su idolatría, que por más de que estaban dentro del pueblo de Dios, su corazón seguía en Egipto cautivo al pecado, ellos murieron en el desierto. Y Caleb y Josué, si recuerdo bien, fueron los únicos de esa generación que ingresaron a la tierra prometida. La desobediencia no solamente trae muerte, sino que trae sufrimiento. Adán y Eva enfrentaron dolor en el trabajo y también Eva en la maternidad. Eso vemos en Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. Y Moisés, ¿qué es lo que hace? Recuerda a Israel que Egipto fue tierra de arduo trabajo y sufrimiento, mientras que Canaán sería una tierra de bendición, tierra donde fluye leche y miel. Eso vemos en Deuteronomio capítulo 11, versículos 10 al 12. Las consecuencias también incluyen exclusión. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, privados del árbol de la vida. Esto vemos en Génesis capítulo 3, versículo 24. Ahora Moisés le advierte a Israel que si desobedecen serán expulsados de la tierra. Y eso vemos en Deuteronomio capítulo 28, versículos 63 al 68. ¿Está bien? Esto entendía un israelita cuando leía este relato de Génesis. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos entender hoy cuando leemos este relato? Bueno, vamos a ver entonces la aplicación cristocéntrica. Otra vez vamos a hablar
de estas tres etapas del reino de Dios. ¿Sí? Como la lección pasada, hablábamos nosotros de que Cristo trajo la inauguración de su reino. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Era el mensaje. Hoy nosotros vivimos en una continuación, ¿sí? Y luego vendrá una consumación con la segunda venida de Cristo y todas las obras y todos los acontecimientos que rodean a la consumación. Veamos el primer punto, la victoria de Cristo en su primera venida. Desde el principio de su ministerio, Cristo es presentado como el nuevo Adán, que vence donde el primer Adán fracasó. Si ustedes se dan cuenta, con Adán hubo un principio, luego mejoró su situación, pero luego hubo una caída y luego hubo una expulsión directa. ¿Sí? Ahora con Cristo, ¿Cristo qué es lo que hace? Así como Israel estaba en Egipto, en el caos de Egipto, en el caos espiritual, en la miseria espiritual, en la muerte espiritual, ¿qué es lo que hace? Él le da libertad y nos lleva hacia la tierra prometida. También Cristo nos quita a nosotros del caos de la tierra, perdón, de Egipto, o sea, que representa del caos del pecado, de la miseria espiritual, y nos da libertad del pecado, y hoy nos está llevando hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19? Les leo, dice, así como por la transgresión de uno, o sea, ahí se refiere a Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ahora se refiere a Cristo, la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Adán representa la desobediencia, condenación y muerte, pero Cristo representa la obediencia y la justificación y vida. Representa también nuestra libertad del pecado y de la condenación que Adán consiguió para la humanidad. Cristo consigue la salvación para la humanidad. Hablando también de la inauguración, en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, vemos a Jesús resistiendo la tentación en el desierto. Mientras que Adán cayó en el Edén, que era un lugar de abundancia, un lugar de bendición, un lugar de plenitud, Jesús vence en el desierto, en condiciones de hambre, de soledad, en condición de pobreza. ¿Se dan cuenta, mi hermano, cómo Cristo, donde Adán falló, Cristo sale victorioso? También en la tentación, en este capítulo 4 de Mateo, para contrarrestar, para atacar, para hacer frente o defenderse, mejor dicho, de la tentación, Cristo menciona tres veces pasajes del libro de Deuteronomio, que también fue escrito por Moisés y que también fue escrito para el pueblo de Israel en el desierto, en el Canaán. Y cada respuesta demuestra fidelidad absoluta. Entonces, vemos nosotros de que Jesús es lo opuesto a Adán. Y Jesús es mucho mayor que Moisés, porque la palabra del Señor dice que cuando todo fue creado, Él estaba ahí. Cristo estuvo en la creación en el principio, poniendo orden en ese caos cósmico. Estuvo liberando al pueblo de Israel de Egipto y les dio una tierra donde fluye leche y miel. Y Cristo también está
en cuerpo y en espíritu, inaugurando su reino en la tierra. Cristo es quien hace toda la obra. Hablando también de la inauguración, vemos nosotros en Lucas capítulo 23, versículo 43, cómo culmina ese patrón en la cruz. Jesús promete al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús no solamente vence al pecado, sino que Jesús abre el acceso de nuevo al paraíso. Ese ángel imponente con esa espada flameante se arrodilla delante de Cristo. Y Jesús abre el acceso de nuevo a la comunión con Dios, al Edén espiritual, y da la promesa de los cielos nuevos y la tierra nueva. Jesús, Jesucristo. Solamente en Él hay acceso a la presencia de Dios. Entonces, la primera venida de Cristo inaugura el reino, restaurando el reino de Dios, restaurando la posibilidad de vida eterna para quienes creen en Él. Vamos a la segunda fase, la continuación. Entonces, eso es lo que nosotros hoy debemos entender de este relato de Génesis, mi hermano. La continuación. Este representa el llamado a la fidelidad en la vida cristiana. ¿Sí? El llamado a la fidelidad. El Señor ha sido benevolente con nosotros al enviarnos a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz y darnos libertad del pecado. Así como fue benevolente con el pueblo de Israel al quitarles de Egipto y darles libertad de la esclavitud, así como fue benevolente con Adán y Eva al darles el paraíso, darles esa comunión perfecta, darle una ayuda idónea y darle la administración de toda la creación. También nosotros hemos visto su benevolencia en Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros y vino a salvarnos de la condenación eterna, vino a darnos libertad del pecado. Ahora, esa benevolencia nos llama a nosotros a ser fieles, así como llamaba al israelita en el tiempo del Éxodo y de Canaán a ser fieles a Dios, demostrando gratitud a su benevolencia, obediencia a Dios. Hoy también vivimos en el tiempo donde el reino de Dios avanza espiritualmente y la obra de Cristo ya comenzó, pero todavía enfrentamos tentaciones y luchas. Ante esas tentaciones y luchas, nosotros debemos mostrar fidelidad a Dios. Fidelidad. Pablo en 2 Corintios 11:13 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, hoy la iglesia debe cuidarse del engaño y mantenerse firme en la fe. Y cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia. Debemos ser fieles a Dios. Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida. El proceso de tentación es similar a la tentación de Eva. La duda generó un deseo. El deseo le llevó al pecado y el pecado le llevó a la muerte. ¿Sí? Por eso hoy nosotros debemos mantenernos en la palabra del Señor, en la oración, en la comunión, en esa búsqueda de comunión continua con el Señor para resistir en fe y serle fiel al Señor. Hoy, así como el pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo y de Canaán, somos llamados nosotros a retrotraer y revertir los pasos de Adán mediante la obediencia diaria a Cristo, perseverando en medio de la tentación. Hablemos ahora de la tercera fase, la consumación.
El final de la historia no es simplemente ir al cielo, sino la plena restauración del paraíso perdido. Pablo en el libro de Romanos capítulo 16 versículo 20 dice, y el Dios de paz, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y este es el eco de lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 15, donde Dios maldice a la serpiente, ¿sí? Donde dice, te herirá en la cabeza. Y esa herida en la cabeza es en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Es una herida de muerte, es una herida de vencedora. ¿Mm? ¿Está bien? Y esa es la promesa que tenemos nosotros. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto está haciendo referencia al árbol de la vida que fue bloqueado para Adán y Eva y toda la humanidad después de su caída. ¿Se entiende, hermano? Solamente en Cristo hay acceso a la presencia de Dios, al reino de Dios, al lugar donde el Edén está. El Apocalipsis 22, 1 al 2, describe la nueva creación de esta manera. Después me mostró un río limpio de agua viva, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. El acceso al árbol de la vida será restaurado para siempre, y ahí representa la vida eterna. Entonces, mi hermano, vemos nosotros que Cristo no solo reabre el paraíso espiritual ahora, sino que en la consumación traerá cielo nuevo y tierra nueva, donde viviremos eternamente en la presencia de Dios, sin muerte ni pecado. Y es eso lo que nosotros debemos entender cuando estudiamos esta porción del libro de Génesis, capítulo 2 versículo 4 hasta el capítulo 3 versículo 24. ¿Está bien? Muy bien, mis hermanos. Hasta aquí la lección de hoy. Estas son preguntas de reflexión, las que estoy poniendo en la pantalla. Quiero pedirles por favor que tomen nota, porque los que están procurando el certificado deben presentarme estas preguntas respondidas, o mejor dicho, las respuestas a estas preguntas como tarea de esta segunda lección. ¿Está bien? Bueno, voy a dar paso ahora a las preguntas. A ver si alguien quiere preguntar algo. Estoy atento a sus preguntas. Hermana Alejandra, hermano Fabricio. Pastor, bendiciones. Quería más compartir contigo en cuanto a la comparación entre Adán. Eh, Perdón, no ¿Me estoy escuchas, escuchando pastor? bien. Sí, ¿Ahí me escuchas? ahí te escucho más o menos, mi hermano. Estaba conectado a un equipo, pues, por eso. Sí, 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 te escucho. Ah, no, quería compartir contigo nomás un comentario de David Busic en cuanto a la comparación entre Adán y Jesucristo, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, que dice, eh, perdón, un hombre sin pecado se enfrentó a Satanás, al pecado, a sí mismo y a la tentación en un jardín y perdió diciendo, hágase mi voluntad y no la tuya. Y la derrota impactó a toda la humanidad. El segundo hombre sin pecado se enfrentó a Satanás, al pecado, a sí mismo y a la tentación en otro jardín y ganó diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y su impacto afecta a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. El comentario de David Gusick, que no sé si conoces, La verdad que no lo pastor. había leído, mi hermano, pero muy oportuno realmente.
que, El que paralelismo de que ambos enfrentaron todo eso en un jardín, uno perdió cumpliendo, perdón, desobedeciendo la voluntad de Dios y el otro ganó obedeciendo la voluntad de Dios. Y ambas decisiones nos afectaron a nosotros por el resto de la humanidad, por el resto de la amén, eternidad. amén, amén, así mismo, mi hermano. Muy oportuno realmente y muy, muy profundo también, muy profundo realmente. Y eso, mi hermano, es lo que nosotros debemos entender hoy cuando leemos el relato eh, de los primeros acontecimientos en la creación, también lo que significaba para el pueblo de Israel y lo que hoy significa para nosotros, ¿verdad? Así que por eso siempre decimos de que la teología del Antiguo Testamento tiene otra perspectiva. No, no decimos que sea diferente, sino que tiene otra perspectiva. Ellos veían, eh, sí, ellos veían de manera diferente, pero siempre fue por fe y siempre fue en obediencia a Dios. Nosotros hoy tenemos otra perspectiva. En el Antiguo Testamento se veía al Mesías que había de venir y nosotros hoy en el Nuevo Testamento vemos al Mesías que ya vino, pero que volverá, ¿verdad? Entonces, esos son puntos importantes para poder entender también el relato del Antiguo Testamento. No me refiero solamente a Génesis, sino también a todo el Antiguo Testamento. Muy bien, hermana Becer, hermana, ¿tendría algún comentario, algo que quiera compartir? Buenas tardes, pastor. No, no tengo ninguna consulta súper bien. La verdad que para mí es una visión totalmente nueva Sí, y me parece súper interesante ver de esta forma como no es solamente un relato histórico, sino que es mucho más allá, ¿verdad? Entonces, acá tomando nota de todo. qué bien, hermana. Me alegro mucho. Me alegra contribuir con eso entonces. Para mí también, en el Esto, tiempo que... Sí, perdón, sí, adelante. esto no sería como el famoso quiasmo, que no sé si alguna vez el No, no, quiasmo. hermano. No, no, no escuché todavía. ¿De qué se trata? El quiasmo es un recurso literario que supuestamente se encuentra mucho en la Biblia, que es un recurso poético en realidad, ¿no? Que se usa mucho en los salmos, ¿verdad? A grandes rasgos no te voy a explicar porque Sí, en sí, sí. realidad, pero es como que empieza diciendo algo en la primera parte, también en la siguiente, pero en la parte central dice digamos, el caracol de lo que tengo que decir, y en la cuarta y quinta parte dice algo similar a lo que decía en la primera y en la segunda parte. Ujú. Y muchos relacionan muchas historias, muchas parábolas de Jesús de que usaban los quiasmos, ¿verdad? Sí, Y pero eso, pues, me refiero más a que, como también es el tema de Génesis, que muchos lo leemos así de forma histórica, de forma como una literatura geográfica o lo que sea. Sin sí, embargo, tiene varios recursos que terminan repercutiendo para el inicio, para la sí. etapa intermedia, para la época de los profetas, a los evangelios y hoy en día a la iglesia, ¿verdad? Pero en el punto central es lo mismo, ¿verdad? Que todo en el centro está el hecho del Mesías que va a venir o de la tierra prometida que estamos esperando. O sea, como en el centro está eso. No sé si me expliqué porque soy pésimo Sí, explicando. sí, mi hermano. Y era una manera de hablar de los hebreos en ese entonces, ¿verdad? Es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, o sea, en nuestra comunicación, ¿verdad? Ellos sí, ellos comenzaban hablando ya con ellos iban directamente al grano, como se dice, luego explicaban por qué dijeron lo que dijeron, ¿verdad? Y luego, como decís, en algunas ocasiones terminaban otra vez mencionando una conclusión, ¿verdad? Que al final era repetir lo que al principio dijeron. A diferencia nuestra es, nosotros empezamos con una introducción, luego vamos de a poquito entrando, a veces, como se dice, damos muchos rodeos, ¿verdad? Para luego llegar al grano, al punto central de lo que queremos decir. Es cierto, por eso muchas veces tenemos que nosotros
entender también la manera de expresarse de los hebreos. Pero tenés razón, hermano. El desafío siempre para el cristiano y principalmente para el predicador actual es poder ver a Cristo en todo el relato del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso hacían los discípulos y principalmente Pablo, que en el tiempo del desarrollo de la primera iglesia, de Hechos de los Apóstoles, ellos que tenían a mano, ellos tenían a mano el relato del Antiguo Testamento. Eso eran las escrituras para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos interpretaban a la luz de las palabras del Señor lo que ya estuvo escrito hace mucho tiempo. Y de esa manera ellos escribían su teología, por ejemplo, la teología de Pablo, escribían justamente con la interpretación cristocéntrica de lo que en el Antiguo Testamento sucedió. ¿Verdad? Hoy ese es nuestro desafío, encontrar a Cristo en el relato del Antiguo Testamento. Y eso no puede suceder, como decía mi hermano, si vemos el Antiguo Testamento como una narración histórica nada más. ¿Verdad? Así es. Una última consulta, pastor, y Sí, perdón adelante. a Alejandra. Sí, Eh, en cuanto a la tarea de la clase anterior, aún sí. tengo tiempo de presentar. Sí, 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 hermano. Hasta que termine el curso pueden presentar. Que nos faltaría Ah, dos ya. lecciones. ¿Sí? Nos faltarían dos lecciones después de esto, o sea, faltan 2 semanas más. Ok, ok. ¿Y esto Bueno, está, las clases están en qué canal exactamente está yo lanzado? todavía no subí la grabación de la clase anterior. Voy a subir con esta también y les voy a pasar el enlace en el grupo para que puedan tener a mano. Ok, ok, ok. Sí, para Bueno, repasar un poquito y sí, cómo no, con mucho gusto. estamos de Bueno, acuerdo. bueno, mis Gracias, hermanos, pastor. que descansen bien, no les quiero sacar más tiempo. Les había dicho que la clase duraba 1 hora y quiero cumplir con eso. Así que, hermano, gracias por su presencia. Que Dios les bendiga, que pasen bien. A ver, pastor, un abrazo. Chau, chau. Hasta luego, Chao, bendiciones. Chao, pastor, chao. bendiciones. Chao, chao, hermano. Bendiciones.